¿qué hago yo con mi vida? La vida es tan corta y hay tantas posibilidades, tantos propósitos, tantas metas por alcanzar, y que a mí me digan que tengo todas esas posibilidades y que de entre ellas soy yo quien debo escoger uno. Yo siempre recuerdo, hasta me hago un tanto fatigoso ante los auditorios en los que me atrevo a discutir sobre este tema, una afirmación que hace Sartre en un librito muy hermoso que se llama El existencialismo es un humanismo, donde dice esto: el hombre, y por hombre entiende pues la persona humana, el hombre es la criatura abocada a ser libre, pero no dice abocada, dice es la criatura condenada a ser libre. Y cuando uno dice condenada a ser libre, eso le suena paradójico. La libertad es algo tan amable que uno busca como un bien, para mí, el más importante. Y sin embargo, que me digan que es que yo estoy condenado a ser libre, es como que me dijeran, usted está condenado a ser feliz. Qué delicia, estoy condenado a ser feliz. Pero eso no sería una condena. Pero estar condenado a ser libre sí es una condena. ¿Por qué? Porque, como explica Sartre, a lo que está abocada la criatura humana es a tomar decisiones. Y la decisión sí que es una carga. Todos conocemos esa experiencia que vivimos permanentemente. Viene el fin de semana, tenemos sábado y domingo. ¿Qué hacer el fin de semana? Descansamos y hemos trabajado mucho, tenemos un trabajo agobiante y por tanto adelantemos un poco el trabajo para la semana entrante, entonces llevemos trabajo a la casa. Decimos, no, vamos a descansar. Y si vamos a descansar, vamos así, nos dedicamos al ocio, porque también es bueno dedicarse al ocio. Salimos al campo, cambiamos de ambiente, y si uno plantea este asunto con su mujer, con un amigo, con una amiga, entonces viene el problema. Vamos al cine, no, pues decide tú, no, decide tú. ¿Quieres que vamos a cenar? No, ¿por qué no dices tú? ¿Cierto? Entonces, tiremos una moneda al aire. Y eso para una decisión trivial como esa. Cuando a uno lo que le preguntan es no si va al cine o si va al campo o si se queda en la casa, es no, ¿qué va a hacer con la vida? Entonces, yo no puedo responder, no puedo evadir esa respuesta o decir, yo le voy a consultar a mi hermano o a mi tío o a mi abuelo que es tan sabio, a ver qué hago. Nada. Por eso dice esa es una condena. Es un problema ineludible. Miren, Ortega y Gasset, que yo sé que es un autor que ya casi nadie lee, pero donde es que tiene cosas muy hermosas. Estos días estaba repasando yo algunos ensayos de Gutiérrez y Gatón sobre Ortega, y eso que Gutiérrez es urticante contra Ortega, pero rescata una serie de problemas hermosos que plantea Ortega. Ortega distingue en la persona humana dos seres. En mí, en cada uno de nosotros conviven dos seres. A uno lo llama Ortega el ser trivial y a otro lo llama el ser monástico. El ser trivial está constituido o conformado ¿por qué? Por una serie de actividades donde somos completamente sustituibles, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo necesidad de comprar una camisa, pero tengo tanto que hacer, tantas ocupaciones, cosas mucho más gratas. Entonces le digo a mi mujer, a un amigo, ¿por qué no me compras una camisa talla tal? Perfecto, y él va y me compra la camisa. Pero si yo tengo un problema que resolver, como este, por ejemplo, que yo les he planteado a ustedes, ¿qué relación existe entre la ética y la educación? ¿Y de qué manera debe abordar la educación el problema ético? Entonces no puedo decir, uy, que este problema no lo resuelva yo, sino que lo resuelva mi hijo. O le voy a preguntar a mi padre espiritual, a mi asesor espiritual, ¿qué hago? Es un problema que yo tengo que hacer. Entonces Miguel de Unamuno se movía en
dirección parecida cuando decía, hay cosas que uno tiene que hacer completamente solo, como morirse. La muerte es el acto del ser monástico por excelencia. Yo tengo que afrontar la muerte absolutamente solo, aun cuando estoy rodeado de las personas que más me aman, me toman la mano, me acarician la cabeza y me dicen, te vas a aliviar, no vas a sentir dolores, etc. Tantas posibilidades en la vida. ¿Qué camino sigo? Él me puede dar algunas señas, me puede dar algunas pistas técnicas. Usted sirve, parece que estuviera mejor dotado para las matemáticas que para las humanidades, o para las ciencias que para las humanidades, etc. Pero nada más. Pero la elección es mía. Ese es el problema ético fundamental. Ese es el problema ético. Ahora, eso lo podemos discutir, pero a lo que nos llamo es a que no hagamos una discusión fundamental de una trivialidad como esa. La moral y la ética son una misma cosa, son cosas distintas. Podemos adoptar, miren, yo a veces digo, en esta reflexión voy a asumir que ética y moral son dos cosas distintas. O puedo asumir otra cosa, que la moral es la manera de relacionarme yo con los demás y la ética la manera como reflexiono sobre la relación con los demás. Yo les he propuesto hoy un par de definiciones distintas. Cuando yo tengo que relacionarme con el otro y pienso no causarle daño, ahí tiene que ver la solidaridad. La solidaridad del principio, ustedes lo saben, no es siquiera un valor. La solidaridad es un hecho social, como lo puso de presente, y ustedes deben saberlo, Emilio Durkheim, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si vivimos en comunidad, lo que a mí me ocurra o lo que yo haga afecta a mi vecino. Y entonces se hace de eso un valor en el sentido de que si yo sé que lo que haga afecta a mi vecino, yo debo obrar de tal manera que mi comportamiento no se siga para él una carga, sino que se siga más bien un beneficio. Esa es la solidaridad. Y ese es un problema que pudiéramos considerar un problema moral, pero si ustedes lo quieren llamar ético, no importa. Pero el otro problema fundamental y del que no podemos desentendernos es de ese. Es decir, ¿qué hacer con la vida? ¿Qué sentido darle a mi vida? Hay creyentes que dicen, es que yo no tengo que buscarle sentido a mi vida porque el sentido a mi vida ya se lo dio Dios. Todos venimos ya con un sentido predeterminado. Desde Aristóteles esa dirección está mostrada, ¿cierto? Hay la naturaleza para Aristóteles es lo mismo que la forma, es lo mismo que la idea, y entonces como la criatura humana es una criatura racional, ser lo más racional que pueda, y como la criatura humana es un animal político, o sea, un animal convivente, todo lo que propicie la sociabilidad del bueno y lo que niegue la sociabilidad del mal, ¿cierto? Yo podría incluso asumir algo como lo que afirmaba Aristóteles, que luego recoge la escolástica y se convierte incluso en filosofía religiosa. Es decir, mire, Dios me creó con el objeto de que yo me comporte de tal manera que logre la visión beatífica. ¿La visión beatífica cuál es? La visión de Dios. Entonces, ahí tiene una persona dice, no, yo no tengo que buscar el sentido de mi vida ya tiene sentido. Perfecto. Pero yo puedo decir, ¿sabe? Para mí es difícil aceptar que haya un ser superior que le haya imprimido para siempre un camino y una meta a mi existencia, y yo creo que esa meta la tengo que buscar yo, ¿cierto? Pero algo más, aún asumiendo la posición más fácil, sí, yo soy aristotélico y tomista, y por tanto sé que la criatura humana tiene un fin terreno y un fin sobrenatural, dirá Santo Tomás, buscar a Dios, lograr la visión beatífica, pero sin embargo me queda un problema. ¿Y por qué medios? Hay muchos medios que me llevan allá. ¿Por cuál camino la voy a buscar? ¿Me hago monje o me hago un médico humanitario?
o me hago un abogado defensor de los pobres, etc. Entonces, hay muchos medios que llevan allá. Y tengo yo también ese problema. O sea, ese problema no lo podemos desechar. Es un problema que siempre tenemos que afrontar. El problema del sentido de nuestra existencia. ¿Cierto? ¿Qué tiene que ver la educación con eso? ¿Tendrá algo que ver la educación con eso o no? Les hago todavía más grande el reto, pero más fácil a la vez. Creo que tradicionalmente entre nosotros ha sido normal que a la gente le digan para qué fue creada. Fue creada para esto, y usted lo que debería hacer es esto. Una educación heterónoma que trata de imponerle normas a la persona en lugar de hacerle claridad sobre el hecho de que es ella la que tiene que buscar esas normas y que tiene esa carga de buscar una finalidad, una manera de darle sentido a su existencia. No es eludible ese problema de darle sentido a la existencia.